Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré, Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar del mal, queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. Destrozado, hazme nuevo, tan herido, sáname. Angustiado,
sé mi guía, tan vacío, lléname. Soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús. Me recibes sin vacilar, dale a Dios, tal como soy. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón. Bendito Cristo, heme aquí. Destrozado, hazme nuevo, tan herido, sáname. Angustiado, sé mi guía, tan vacío, lléname. Soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús. Me recibes sin vacilar, dale a Dios, tal como soy. Dale a Dios, tal como soy. Nos están escuchando a través de la página de la radio, de la aplicación que es Spreaker, que es a través de donde se comunican los mensajes de amor para salvación. Le damos gracias a Dios, hermanos, por formar parte de este equipo, por aportar un granito de arena, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él nos permite participar, y también pues gracias a Dios por poner a los hermanos que se esfuerzan por llevar esta obra hacia adelante, por ser perseverantes en esta obra. Yo felicito a los hermanos, ¿verdad? A nuestro hermano Mendieta, a nuestro hermano Talib, nuestro hermano Mexicanos, nuestro hermano Jorge Pérez, ¿verdad? Otros hermanos también que están involucrados en esta obra, aprovechando estos medios que Dios nos permite. Hermanos, Dios los bendiga. Ustedes son personas dignas que nosotros necesitamos imitar, ¿verdad? Y pues sigan adelante, hermanos, poniendo sus hombros en responsabilidad a la obra del Señor. Y esta es una gran obra. A todos los amigos que nos escuchan a través de Mensaje de Amor para Salvación por Facebook y por la página de Spreaker en internet. También nuestro propósito, amados amigos, es transmitir el mensaje que Dios nos ha dado con ustedes, ¿verdad? Nuestro propósito es que ustedes puedan ser alcanzados por la gracia de Dios. Así que saludo a todos los amigos que estén conectados, que estén escuchando en esta noche. Les deseo que Dios los bendiga, que Dios les ayude en sus vidas materiales, que Dios les ayude en su vida familiar, pero también que Dios les ayude en su vida espiritual, deseando siempre que este esfuerzo que hacemos a través de estos medios pueda llegar hacia ustedes, pueda ser aceptado por ustedes y pueda dar fruto en la vida de ustedes. La palabra de Dios, cuando da fruto en la vida del creyente, es para bendición del creyente, porque somos nosotros los que necesitamos la salvación. Y es verdad que al buscar la salvación, pues nosotros, ¿verdad?, por ese hambre y esa sed de justicia, pues anhelamos glorificar y adorar a Dios.
pero es necesario que nos detengamos un poquito y comencemos a observar si lo que estamos haciendo está aprobado por el Señor, si lo que estamos haciendo está siendo calificado por el Señor o no. Y la única manera de poder probar esto es a través de la palabra, porque la palabra de Dios es la verdad, y la verdad, amados hermanos y amigos, nos salva. La verdad nos salva. Así que es importante conocer la verdad, y el único propósito con ustedes, amados amigos, es que ustedes conozcan la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Pero esa verdad nosotros no la podemos creer, no la podemos conocer según el pensamiento de nuestro corazón, sino según el pensamiento de Dios. Y cuando nosotros llegamos a entender la verdad según Dios y la llegamos a aceptar, esa verdad nos garantiza a nosotros la salvación y nos garantiza a nosotros la vida eterna. Por eso es importante. Así que saludamos a todos los hermanos que están conectados. Les saluda su hermano Abel Pérez, su amigo Abel Pérez, desde acá de la ciudad de Palm Beach Gardens, transmitiendo a través de la página de la radio de Facebook Live, Mensaje de Amor para Salvación, y también a través de la página de Spreaker, Mensaje de Amor para Salvación. Muy buenas noches a todos. Estamos asistiendo a nuestro hermano Joel Pérez, ¿verdad? Que pues él sigue estando allá en un lugar, ¿verdad?, en donde tuvo que viajar por emergencia. Pues la voluntad de Dios los llevó hasta allá, y esperando que regresen para que él pueda continuar al 100%, ¿verdad?, con su programa Principio del Evangelio. Mis amados hermanos y amigos, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche. Son a las 12:28 de la noche, acá en Palm Beach Gardens, Florida, en Estados Unidos. Son a las 12:28 minutos. Y a esta hora estamos aquí conectados con cada uno de ustedes, ¿verdad? Y gracias por escucharnos, por estar conectados con nosotros. Gracias por oír la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a ir a una oración y vamos a entrar a la meditación de la palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das de poder compartir, bendito Dios, a través de estos medios que es Facebook. También te damos gracias por este medio que nos has dado. Nos has puesto, Señor, en nuestras manos para poder utilizarlo, que es, Señor, la página de Spreaker en la cual transmitimos, Señor, tu palabra. Gracias, Padre, por tantas oportunidades que nos das en estos tiempos, con el propósito y de tal manera, Padre, que nadie pueda tener excusas, Señor, porque hoy en día, Padre, tu palabra está llegando, Señor, por diferentes medios a los oídos de las personas, a los corazones de ellos. Tú les estás hablando. Tu palabra dice, Señor, que tú estás a la puerta y llamas. Si alguien abriere la puerta de su corazón y tú entrares, Señor, tú cenarás con él y él cenará contigo, Padre. Tú prometes, Padre, una comunión para la eternidad a todos aquellos, Señor, que te abren las puertas de sus corazones, que se rinden en humildad, Señor, ante tu presencia y aceptan tu palabra, Señor, con obediencia, Padre. Padre, te pido en esta noche que bendigas nuestras mentes, nuestros corazones. Posiblemente la mayoría de nosotros, Señor, hasta estas alturas de la noche estamos cansados y agotados por el trabajo del día, pero sabemos, Señor, que cada día trae su propio mal. Pero también sabemos, Padre, que tus bendiciones son renovadas cada mañana, Padre. Así que te pido, bendito Dios, que las aflicciones carnales, corporales, se vayan de nosotros, Padre, y que seamos conectados a través de tu palabra, edificados a través de tu palabra, Padre, porque sabemos que tu palabra tiene promesas de vida eterna, porque tú dijiste, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, oh Padre eterno. Bendice, Señor, a todo aquel amigo que está escuchando.
Bendice a todos los hermanos que están conectados con nosotros en esta noche. Padre, te ruego que los ayudes en sus vidas espirituales, que los fortalezcas, que los ayudes al crecimiento de su fe, que les des valor, Señor, para resistir las cosas malas, las cosas duras que a veces vienen a nuestras vidas, Padre. Que lo aceptemos, Señor, con mucha humildad, y que las cosas que vienen a nuestras vidas sean para experiencias, para la madurez, sabiendo, Padre, que todas las cosas nos ayudan para bien, bendito Dios. Gracias te damos por este medio que nos das. Bendice, Padre, tu palabra en esta noche, que la podamos entender y que tenga para nosotros la palabra, como siempre, una gran edificación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Hermano Francisco Javier Ramírez Vargas, Dios le bendiga, hermano. Un saludo a usted, a toda su familia y a todos los hermanos también que nos están viendo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien, pues esta noche Dios me ha permitido, ¿verdad?, hablar mucho, ¿verdad? Estuvimos hablando, gracias al Señor, como un promedio de 2 horas y media o 3 horas, la palabra del Señor con nuestros hermanos reunidos en casa. Y de alguna forma ha sido de gran edificación cada viernes, ¿verdad? Estar reuniéndonos con los hermanos en sus casas para hablar la palabra del Señor, para compartir, para edificarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que gracias al Señor por ese don que Él nos da, por ese privilegio y también esa responsabilidad que nos da de poder hablar su palabra. Hermanos, hemos estado hablando un poco de fe, amigos, ¿verdad? Es necesario la fe en nuestra vida. Todas las personas tienen fe. Sabemos que hay personas que pues la fe finalmente actúa en diferentes aspectos, ¿verdad? Cuando una persona emprende, ¿verdad?, una carrera a lograr, lo logra, lo termina por el optimismo que hay en sí de él, por la seguridad que él se tiene en sí mismo, ¿verdad? De cierta forma, la fe y la confianza caminan de la mano. Son dos funciones, ¿verdad?, que se mueven y que hacen que el ser humano pueda progresar y pueda seguir hacia adelante. Pero la seguridad personal, hermanos, no nos garantiza a nosotros todas las cosas. Sí podemos obtener todas las cosas cuando nuestro optimismo personal, nuestra seguridad personal va acompañado de nuestra fe puesta en nuestro Dios. Por eso es importante que el ser humano conozca a Dios. El Evangelio de Juan capítulo 17:3 dice que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. Jesucristo dijo: todo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Entonces es necesario que para que nosotros conozcamos al Padre, al que es invisible, al que habita en luces inaccesibles, primero conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de Cristo, muchas personas no creyeron en Él, ¿verdad? Muchas personas le pedían señales, porque simplemente no creían. Eran personas que por la dureza de sus corazones, ellos no sentían la necesidad de creer en Él, ¿verdad? Sino que solamente la dureza de sus corazones los llevaba a ellos a poner a prueba al Señor, al Dios Todopoderoso encarnado en Cristo Jesús. Y no le creían, no le aceptaban. Pero vieron personas que sí lo aceptaron, que sí le creyeron, que sí lo recibieron, que sí caminaron con Él, que sí abrazaron esa gracia y fueron bienaventurados. Y hoy hablamos de ellos y ellos nos siguen hablando a nosotros a través de la palabra que Dios les permitió escribir. Me refiero a los apóstoles, a los discípulos de Jesucristo, que alguna vez caminaron con Cristo, que comieron con Él,
que recibieron su enseñanza y que Dios, por la humildad que hubo en el corazón de ellos, los exaltó. De tal manera que hoy seguimos hablando de ellos. Me refiero a los apóstoles que recibieron a nuestro Señor Jesucristo, que sintieron en sus corazones, en sus vidas, la necesidad de Él y le creyeron, ¿sí? Y comprobaron que lo que Jesucristo decía era verdad. Pero también el ser humano está en toda su libertad de no creer en Cristo Jesús. La única diferencia que hay entre creer y no creer es que si tú crees, tienes el respaldo de Dios todos los días de tu vida en esta tierra, ¿sí? Y en la resurrección vivirás por la eternidad con Dios. Esa es la única diferencia. Ahora, la diferencia que hay cuando tú decides no creer en Jesucristo, no depositar ninguna fe en Dios, no creer en Dios, finalmente las consecuencias de esa decisión también tendrán como recompensa la condenación eterna, ¿sí? Entonces el creer en Dios nos ayuda tanto en la vida material, terrenal, como en la vida espiritual. Yo creo que la mayoría de nosotros que hemos, ¿verdad?, creído en Dios y hemos desarrollado esa habilidad de esperar en Dios, la vida para nosotros ha sido más desahogante, más despreocupante, sabiendo que el Señor proveerá todo lo material que nosotros necesitamos. Ahora, aparte de eso, también el Señor nos ha enseñado, a través de la fe que hemos depositado en Él, el saber estar contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Es decir, el Señor a la misma vez nos ha enseñado a ser felices, pero con aquella felicidad permanente, no con aquella felicidad pasajera, ¿sí? Son diferentes cosas, beneficios que nosotros recibimos por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También recibimos seguridad, sabemos que estamos seguros, ¿sí? Pueden desbordarse los ríos, los mares, derrumbarse los montes, pase lo que pase. Jesucristo dijo: todos los que están en mis manos, nadie los arrebatará. Pero ¿qué hay de aquellas personas que no han creído y que no han conocido a nuestro Dios? Están en un peligro, con el peligro de caer a un precipicio de la condenación y jamás salir de ahí, con el peligro de que su vida familiar se derrumbe y nunca más recuperarlo, con el peligro de que viven, ¿verdad?, sin el respaldo de Dios sobre esta tierra, y vivirán sin el respaldo de Dios por la eternidad. Son beneficios que nosotros recibimos a través de la fe, cuando nosotros creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estuvimos hablando un poco, hermanos y amigos, de reenfocando en el objeto de nuestra fe. Ahora estaremos hablando de reclamando nuestros recuerdos de fe. Reclamando nuestros recuerdos de fe. No sé si por Spreaker se escucha bien. Si pueden, me notifican, hermanos. Reclamando nuestros recuerdos de fe. Y vamos a ir entonces a Marcos, capítulo 8. El Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 1. Amados hermanos y amigos que nos están escuchando. Nuestro hermano Leo de la Torres, buenas noches, hermano. Dios me lo bendiga grandemente. Igualmente para usted, hermano. Marcos capítulo 8, versículo 1, hermanos. Dice la palabra del Señor aquí en el Evangelio de Marcos.
En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos, ¿verdad? Hermanos, las necesidades materiales han existido por trayectoria, por tiempos, por transiciones, por años. Las necesidades en el ser humano siempre han estado, ¿no? ¿Sí? Algunos han tenido mucho, otros tienen pocos, y muchos a veces no tienen nada, ni para comer durante el día. Pero así es la vida sobre esta faz de la tierra. Y esta vida es inevitable, todos los seres humanos la enfrentamos, ¿verdad? Las necesidades siempre están. Y aquí había personas, hermanos, que habían seguido al Señor por caminos muy lejanos y no habían comido, ¿verdad? Pero una palabra, hermanos, que resalta y que posiblemente hace diferencia al pensamiento de Cristo con el pensamiento de nosotros, es que en el versículo 2 dice la palabra que Jesús, hermanos y amigos, era compasivo. Tenía compasión de la gente. Y él dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen, ¿qué, hermanos? Que comer. ¿Sí? La gente ya tenía 3 días escuchando las predicaciones, viendo las obras que Jesucristo hacía, pero Jesús no descuidó aquella parte importante de la vida, que es la parte material, la comida, hermanos. La comida es importante, hermanos. ¿Sí? Es la base fundamental de nuestra vida material. ¿Sí? Salomón dijo que no tiene el hombre mejor recompensa sobre la faz de la tierra, sino que coma y beba del fruto de su trabajo. Es decir, aquellas personas que no disfrutan del fruto de su trabajo se están perdiendo lo mejor, porque lo único mejor que el hombre tiene sobre la faz de la tierra, ¿sí?, es comer y beber lo que el hombre gana con el sudor de su frente, hermano. ¿Sí? Entonces, esta parte es fundamental. Y Jesús, cuando anduvo rodeado de estas personas, Jesús tuvo compasión de las personas. Él le dio prioridad a esta área también, ¿verdad? Él no dejó que nadie se fuera sin comer. Imagínense qué hubiera pasado, hermanos, si Jesucristo los hubiera dejado ir, ¿verdad? Ya escucharon palabra de Dios. Es que la palabra de Dios finalmente es la parte más importante. Como ya fueron edificados espiritualmente, pues ya con eso tienen, ¿verdad? Ya ve que Jesucristo a veces, Jesucristo no pensaba, hermanos, como a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Hay algunas personas que dicen que cuando la iglesia congrega no se deben de cocinar alimentos, que no es bíblico que la iglesia coma como iglesia en el mismo lugar donde se congrega la iglesia. Hermanos, Jesucristo, por donde quiera que él andaba, hermanos, él compartía con las personas tanto lo material como lo espiritual. ¿Sí? Vemos la última vez que una de las veces que él se encontró con sus discípulos en Juan capítulo 21, y él comió, compartió, ¿sí?, el pan material con sus discípulos. Es decir, la convivencia del Señor era tanto espiritual como material también. Él no descuidaba
ninguna de estas dos partes, ¿sí? Es importante, hermanos, no descuidar ninguna de estas dos partes. Saber suplir las necesidades de las personas a las que podemos ayudar, tanto en la forma material como en la forma espiritual. Entonces dice el versículo 4, hermanos y amigos: sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Era normal, hermanos, en un desierto con una multitud de aproximadamente 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿sí?, llevando 3 días sin comer, era normal pensar, cuestionar y preguntarse de dónde vendría el pan. O sea, se veía imposible. Y a veces nosotros pasamos por momentos similares, y los discípulos aquí no podían ver. Les hacía falta a ellos poder ver la parte más importante que estaba en medio de ellos, el cual era el proveedor de todas las cosas, el creador de todas las cosas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que nosotros vemos, hermanos y amigos, como imposible, para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas son posibles. Versículo 5. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Fíjense, hermanos, que había una cantidad, y amigos, de 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Y cuántos panes habían disponibles, hermanos? 7 panes. Y algunos pocos peces, según el versículo 7, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, en su poder, en su experiencia, Él hace que lo poco, hermanos, se multiplique. El Señor nos enseña a nosotros utilizar aún lo poco que nos queda en las manos. A ver, nosotros queremos esperar que vengan cosas grandes a nuestras manos, ¿sí? Y a veces ignoramos que a veces tenemos algo. Y es necesario que nosotros aprendamos a usar ese algo. Lo único que nos queda, que es ahí, y con fe, el Señor, hermanos, lo va a multiplicar para suplir nuestras necesidades. Lo mismo pasa aquí con los discípulos. Hay, hermanos, 7 panes y unos cuantos peces para una multitud de 4,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. Era imposible, hermanos, que una cantidad, que un número de personas de esa cantidad pudiera alimentarse de 5 panes y algunos peces. Imposible para el hombre. Pero para el Señor todo es posible, hermano. ¿Es posible, sí o no, hermanos? Con fe, hermanos y amigos, todo es posible. Porque el poderoso, el todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. El versículo 7 también, unos pocos peces. Y los bendijo, el Señor, fíjese bien, los bendijo
y mandó que también los pusiesen delante. Pero aquí en el versículo 6 dice que él, habiendo tomado los 7 panes, dio gracias a Dios. Es necesario ser agradecido, hermanos. Lo que Dios hace con nosotros después de que nosotros comenzamos, ¿verdad?, nuestra historia con Él, es que nosotros aprendamos también a ser educados en nuestra vida espiritual, hermano. La única manera de poder inducir a nuestros hijos, a nuestra familia, a la obediencia a Dios, es a través de la educación que nosotros hemos recibido de nuestro Padre Eterno. Y algo importante que nosotros recibimos de nuestro Padre Celestial es el ser agradecidos. Es el ser agradecidos, el dar gracia. Hay que saber dar gracia, ¿verdad? En todas las cosas, según el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 18. Que es necesario que le demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, ¿verdad? Cuando hay poco, hermanos, hay que darle gracias a Dios, porque no hay mucho, pero hay algo. Y ese algo es bendecido y multiplicado por el poder de nuestro Dios. Dice la palabra aquí que Jesucristo dio gracias, porque habían 5 panes y habían unos cuantos peces. Después también dice la palabra que también Él bendijo estos panes. Hay que bendecir los alimentos, ¿verdad, hermanos y amigos? Dice la palabra que por la oración es santificado cualquier alimento, sea puerco, sea res, sea pollo, sea pez, sea camarón, sea lo que Dios le ha concedido a usted comer durante el día, santifíquelo. Por más que alguien venga y le diga, no es bueno comer esto porque es pecado. No, hermanos, pecado es comer sin fe. Pecado es comer, hermanos, sin darle gracias a Dios. Porque al no darle gracias a Dios, al no santificar las cosas, estamos reconociendo, hermanos, o estamos ignorando la magnificencia y el poder de nuestro Dios. Entonces, a través de nuestros alimentos también nosotros reconocemos que hay alguien que nos sustenta a nosotros, que hay alguien, hermanos, que vela por nuestras vidas, que es nuestro Dios todopoderoso. Y por Él, hermanos y amigos, nosotros existimos, ¿sí? Entonces, cuando usted le da gracias a Dios, cuando usted bendice a través de la oración lo que Dios le da, a la misma vez usted está educando a sus hijos, educando a su familia, a que también aprendan a ser agradecidos por Dios. Aprendan a serle agradecidos a Dios, que es el dador de todas las cosas. Versículo 8 dice: y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000 y los despidió. ¿Sí? Ya después de que la gente comió, se partió la calabaza y cada quien para su casa, ¿verdad? Bien comidos. Yo me imagino, hermanos, que estas personas comieron bien, ¿sí? Y comieron rico porque comieron panes. Y no comieron panes nada más con agua, ¿sí? Comieron panes y peces, hermano. Y yo no creo que esos peces estaban crudos. Me imagino, ¿verdad? El Señor, que es poderoso, ha de haber hecho bien ricos esos peces, hermano. ¿Sí? Es que el Señor cuando da algo lo da bien, lo da perfecto. Ahora, cuando nosotros lo conseguimos por nuestra propia fuerza, dice la palabra, que cuando nosotros trabajamos arduamente, cuando el hombre trabaja arduamente, solamente trabaja para comer pan de dolores, ¿sí? Es un pan que usted come, es un banquete que usted come con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucho esfuerzo, ¿sí? Y no lo disfruta, porque lo consiguió a base de su propio esfuerzo. Pero cuando usted consigue el pan de cada día por la fe en Cristo Jesús, sabiendo que Jesucristo se lo ha dado, se lo ha regalado, usted lo disfruta, hermano, porque es un regalo que viene de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí vemos un gran milagro.
Un gran milagro, hermanos, en donde los discípulos fueron testigos, ¿sí? Un gran milagro, una gran experiencia para ellos. Imagínense, viendo al Señor convertir 5 panes y algunos peces, ¿verdad? Multiplicarlo y darle de comer a un número aproximado de 4,000, sin contar mujeres y niños, hermano. Es un gran milagro. Es un milagro real. Es un milagro que solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No es un milagro, hermano, no es una charlatanería, no es una emoción, no es un cortometraje lo que Jesucristo hizo ahí, hermanos. Hizo un milagro que era necesario hacer para que aquella gente de alguna forma conociera a Dios, para que los discípulos también crecieran en la experiencia de su fe. Ahora, ¿por qué fue necesario hacer milagros a los ojos de ellos? Porque recordemos, hermanos, que por naturaleza estos hombres solamente se conducían por lo que veían, pero no eran personas de fe. Ellos, si no miraban, no creían. Pero Jesucristo dijo, bienaventurados aquellos que creen sin mirar. El apóstol Pablo dijo el apóstol Pablo, por fe andamos y no por vista. ¿Sí? Ahora nosotros, hermanos, podemos decir que de alguna forma nuestra fe es un poco diferente, ¿verdad? Porque nosotros no hemos necesitado, ¿verdad?, que Jesucristo venga y convierta el agua en vino. Nosotros no hemos necesitado de que el Señor venga y nos resucite a un muerto que ya tenga 4 días de estar en la tumba, hermanos. Nosotros no hemos necesitado de que el Señor venga, hermanos, y nos muestre las palmas de sus manos y las heridas de manos de su costado. No, hermanos. Nosotros hemos creído por la palabra que se nos ha predicado a través de los apóstoles en la Biblia. Y eso es una gran fe, hermanos. Esto es un gran paso a la fe. Pero es necesario que esta fe sea una fe fundamentada siempre en la palabra de Dios. No sea una fe fundamentada en una emoción, como hoy en día está sucediendo, ¿verdad? Milagros que no estén respaldados por la palabra de Dios. Yo creo que Dios es un Dios de milagros. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación es un milagro. Porque el perdón es un milagro. En donde solamente el único que puede perdonarnos es Dios. El único que puede salvarnos es Dios. El único que nos ha prometido una morada celestial es Dios. Y esto es un milagro. Y lo vamos a alcanzar por fe y por la obediencia a nuestro Dios. Nuestra fe, de cierta forma, es una fe especial, porque solamente la hemos obtenido a través de nuestra obediencia y por la fe a la palabra que se nos ha predicado, la cual escribieron aquellos grandes hombres que experimentaron esa vida de fe con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ahora, ¿qué pasa, hermanos? El Señor les da de comer, el Señor los alimenta, el Señor los despide, ¿verdad? Bien comidos, bien saciados, con la palabra también en sus corazones y en sus mentes. Los discípulos que formaron parte de este milagro, porque el Señor hizo el milagro, Él multiplicó los panes y los peces, pero los discípulos fueron los que repartieron aquella comida multiplicada. El producto de aquel milagro fue repartido por los apóstoles, hermanos. Recordemos que es Cristo el único que puede hacer los milagros, ¿sí? Ahora, los milagros que ocurren, y yo creo que Jesucristo hace milagros, pero milagros verdaderos, milagros necesarios, milagros que tienen un propósito, ¿sí?, de parte de Dios. Él es quien hace los milagros, no la gente, ¿sí? No cualquier persona por ahí. El que hace milagros es Cristo, pero milagros reales, milagros bíblicos, milagros que quedan registrados en la historia, que quedan marcados en la vida de los hombres. Pero ahora, ¿qué pasa?
Marcos capítulo 8, versículo 14, hermanos. Marcos capítulo 8. Vamos a leer el 13. Dice: y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra orilla. Habían, dice, olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Fíjese bien. Y él les mandó diciendo, versículo 15: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Cuando él habla, hermano, de levadura, está hablando de la mala influencia religiosa de los fariseos. Está hablando, hermanos, de la política de Herodes, ¿verdad? Está hablando de una mala administración de la gracia de Dios. Es una enseñanza que no tiene edificación, que no tiene, hermanos, sustento, que no preparan al hombre para la obra de Dios, que no preparan al hombre para el bien de los hombres, que no preparan al hombre para que entre al reino de los cielos. Influencias religiosas que seducen las almas de los inocentes para que se pierdan y no se salven. Por eso el Señor les dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Pero ¿qué pasaba con los discípulos? Habían cruzado, hermanos, a la otra ribera y se les había olvidado, dice la palabra, traer pan, ¿verdad? Entonces aquí el Señor aprovecha para enseñarles y aconsejarles acerca de la doctrina de Herodes y de los fariseos. 16 dice: y discutían entre sí diciendo: ¿será porque no trajimos pan? ¿Por eso nos estará diciendo el Señor eso? Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendisteis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Fíjense, hermanos, dice la palabra que habían cruzado hasta la otra ribera de las aguas, ¿verdad? Pero el problema es que se les olvidó, ¿verdad?, llevar pan, llevar alimento. Entonces Jesús les introduce el consejo de que se cuiden la levadura de los fariseos y de Herodes. Y ellos dijeron: ¿nos estará diciendo esto porque no trajimos pan? Y el Señor comienza a cuestionarlos. Dice: ¿por qué discuten? ¿Discuten porque no trajeron pan? ¿Por eso discuten? ¿Todavía no entienden? ¿Todavía no miran? ¿Todavía no descubren el poder que hay en mí?
¿Que no se dan cuenta que yo les di de comer a más de 5,000 hombres? ¿Cuántas cestas recogieron? ¿Que no se dan cuenta cuántas cestas recogieron cuando les di de comer a 4,000? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué discuten entre ustedes? Yo estoy en medio de ustedes. Hermanos, actualmente hay personas que quieren seguir viendo milagros y dicen, yo no voy a aquella iglesia porque allá no hacen milagros, allá no se caen, allá no tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo puedo, o la palabra a mí me dice que yo tengo el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo compruebo que tengo el Espíritu Santo? Entendiendo y creyendo lo que la palabra me dice con respecto al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque al Espíritu Santo también hay que entenderle, hay que conocerle. Y cuando se le entiende y se le conoce, se le adora, se le obedece, ¿sí? Y Él es el que nos guía a nosotros a toda la verdad. Hay gente todavía en la actualidad que sigue reclamando milagros. Ahora, si tú sigues pidiendo, buscando milagros, ¿para qué? Los milagros no te salvan. El que tú puedes tener tanta fe, como dice el apóstol Pablo, a tal grado de que Dios pueda realizar milagros a través de ti. Y eso no te lo podemos prohibir. Pero ¿te salva eso? ¿Salvará eso a aquellos que observen tal milagro? No salva. Porque lo único que salva es el hacer la voluntad de Dios, la obediencia. Por eso el apóstol Pablo dice, si yo tengo toda la fe, de tal manera que trasladase montes, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, el amor que vemos allá, en 1 Corintios capítulo 3, el cual el apóstol Pablo reclama, hermanos, no es el amor al prójimo, ¿sí? Porque el amor al prójimo es el segundo mandamiento de la ley. El apóstol Pablo reclama el mandamiento del primer amor. Y el mandamiento, hermanos, principal, tanto de la ley como del Nuevo Testamento, es el amor a Dios, la consagración a Dios, la obediencia a Dios, la santificación a Dios, la purificación a Dios, la santidad a Dios. Sin paz y sin santidad, dice la palabra, que nadie verá a Dios. En el Evangelio, en 1 de Juan capítulo 3, 1 al 3, el que tiene la esperanza de ver a Dios cara a cara, el que tiene la esperanza de ser igual a Dios, en Él se santifica o se purifica, así como Él es puro. Y aquí estamos hablando, hermanos, de la santidad, de aquella santidad individual, íntima, que hay entre Dios y nosotros. O sea, de nada le sirve a usted que Jesucristo venga y vuelva a hacer aquellos milagros. Si usted no es obediente, si usted no se consagra para Dios, no se va a salvar. Y aquí el objetivo principal es que usted se salve, que usted alcance la gloria eterna. Ese era el objetivo con Jesucristo, con aquella gente. Pero Él realizó estos milagros para ver si a través de estos milagros ellos lograran descubrir que Él era el autor de la vida, tal como lo dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos capítulo 10. Él es el autor de la vida. Él es quien da el sustento. Él es quien da el alimento. Él es quien da la salvación. El detalle es cómo lo vas a descubrir. De qué manera vas a alcanzar ver la gracia que el Señor Jesucristo tiene para ti. ¿Sí? Aquella gente el milagro no les alcanzaba. Por eso el Señor de alguna forma se molesta con sus discípulos
y los interroga y les dice, ¿qué? ¿Por qué discuten ustedes? ¿Sí? ¿Están discutiendo porque no trajeron pan? ¿No han entendido? ¿Sí? ¿No han entendido que yo estoy aquí con ustedes? ¿No han entendido que si ya les di de comer 1 y 2 veces, acaso no les puedo dar de comer una vez más o muchas veces más? Tal como lo hace Él después de resucitar en el capítulo 21 de Juan. Cuando Él le dice a Pedro, tira nuevamente la red, y Pedro tira la red y sacan muchos peces otra vez. Y el Señor cocina de esos peces y comen todos juntos y ya ven que yo les puedo dar de comer. Entonces, ¿por qué limitan ustedes su vida a las cosas materiales? ¿Por qué ustedes siguen viendo las cosas que son posibles como imposibles, sabiendo que yo estoy con ustedes? Por eso, hermanos, nuestra meditación de esta noche se llama Reclamando nuestros recuerdos de fe. La mayoría de nosotros hemos sido testigos de grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa con nosotros? Como seres humanos, nos olvidamos rápidamente de que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Viene un problemita, ya queremos desertar de esa fe. Viene alguna pequeña persecución, ya queremos desertar de esa fe. Se pone rebelde la esposa, ya queremos desertar de esa fe. Se pone rebelde el esposo, ya nos queremos correr de la iglesia. Se enoja el hermano con la hermana, se quieren salir de la iglesia. No lo saludó el hermano a la hermana, se quieren ir de la iglesia. Habló mal el hermano a la hermana, se quieren salir de la iglesia. ¿Sí? Cuando todavía, hermanos, no hemos encontrado el objetivo de nuestra fe, cualquier cosa es superior a nosotros. Las cosas materiales, los problemas entre la iglesia, los problemas entre los predicadores, las malas caras entre las hermanas, los chismes, ¿verdad? Dentro de la iglesia hay gente chismosa. Y eso es inevitable. Y siempre va a haber gente chismosa. ¿Sí? Pero ese es problema de ellos. El Señor se va a encargar, ¿verdad? Pero cuando nosotros, hermanos, recordamos que hay alguien, que el consumador de nuestra fe está con nosotros, que nuestra fe va hacia Él y para Él, y de Él depende nuestra fe, hermanos, nosotros ya no limitamos nuestra vida a cosas pequeñas, porque el que está con nosotros es completamente grande, todopoderoso, hermanos, que todo lo puede, que las cosas que nosotros vemos como imposibles, para Él son posibles todas las cosas, materiales y espirituales, todas para Él son posibles. Entonces, amado amigo y amado hermano, que posiblemente tú estás pensando, ¿verdad?, de que no eres útil en la iglesia, posiblemente tú estás pensando que no estás haciendo bien las cosas, que Dios no está contento contigo, que ya no quieres llevar la vida cristiana. Algunas personas ven la vida cristiana como pesada. Y déjeme decirle que la vida espiritual, hermano, no es una vida pesada, no es carga. La palabra dice, hermanos, que el Señor hace que nuestras cargas sean ligeras, ¿sí? Y que su yugo, hermanos, es fácil de cargar, de sobrellevar. La vida más fácil que hay para el ser humano es la vida del cristianismo. Porque fuera del cristianismo también se sufre. Se sufre y como fin, condenación. Y la vida, hermanos, en el cristianismo también se sufre, porque el sufrimiento en la vida terrenal está tanto en los creyentes como incrédulos. ¿Sí? La diferencia es que los incrédulos, los que no han conocido al Señor, son más vulnerables al sufrimiento, son más débiles, porque no tienen todavía un respaldo. En cambio, los que se han aventurado en esta fe con Dios, tienen a Dios de su lado, el Todopoderoso, el Creador del universo, está con nosotros. Entonces recordemos, ¿sí?, que Jesucristo está con nosotros. Recordemos que hay obras maravillosas que Jesucristo ha hecho en nosotros. Posiblemente tú le has pedido cosas a Dios y tú dices, pero es que Dios a mí no me escucha. Pero déjame decirte que hay algo valioso que Dios ya te dio, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
para morir en la cruz por nosotros, rescatar nuestras almas del pecado, de la condenación, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora tenemos como garantía la vida eterna. O sea, ¿qué más querés? La vida en este mundo es corta. De nada te sirve llevar una vida disque de rey, si de todas maneras te vas cargado de pecado y con rumbo a la condenación. Mejor decídete a vivir esta vida corta, contento, feliz, agradecido, sabiendo que Dios tiene el cuidado de ti. Si Dios tiene cuidado de las aves del cielo, ¿cómo no va a tener cuidado de ti, que eres su hijo, en el cual ha puesto su Espíritu Santo, el cual tú eres el templo de aquel Espíritu que Él te ha dado? ¿Cómo crees que Dios no va a poder cuidar en ti? ¿Sabes qué es lo que pasa, hermanos? Que más y más días que pasan, estamos más ausentes de nuestra fe en Jesucristo y queremos buscar caminos por nuestra propia cuenta. Queremos salir adelante en la vida por nuestra propia cuenta. Olvidamos que primero debe ser, hermanos, el poder de Dios con nosotros, porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué fracasamos? Porque queremos hacer cosas por nosotros mismos. ¿Por qué no nos salen bien las cosas? Porque es que nosotros queremos caminar por nosotros mismos sin tomar en cuenta a Dios. Dijo Jesucristo: sin mí o lejos de mí, nada podéis hacer. Todo te va a salir mal. ¿Por qué? Porque es que no estás tomando en cuenta a Cristo. Entonces comienza a tomar en cuenta a Cristo. Vuelve nuevamente a tus recuerdos de fe, a las experiencias, a los milagros que Cristo ha hecho en tu vida. Porque Cristo ha hecho muchos milagros en nuestras vidas, pero a veces lo ignoramos, se nos olvida, como los apóstoles. Se les olvidó que Él les había dado de comer a 5,000 y 4,000, ¿verdad? Y ya estaban preocupados por cosas muy pequeñas. No, hermanos. Esta noche recuerda que Dios está contigo, ahí en tu cama, Dios está contigo, en tu corazón Dios está contigo, en tu ser Dios está contigo. Solamente clámale y Él te responderá. Como dijo Dios a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no has conocido. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pablo dice: no hay ninguna prueba que haya venido en nuestras vidas la cual sea superior a nosotros, que nosotros no podamos sobrellevar. El Señor nos da pruebas, deja que nosotros experimentemos algunas cosas, pero siempre con el cuidado de que nosotros, hermanos, no vayamos a desanimarnos o fracasar. Siempre Dios está viendo y velando por nosotros, porque nosotros somos propiedad de Él. Deseo que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que aceptes todas las cosas que están en tu vida, porque todas las cosas tienen un propósito, porque todas las cosas, hermanos, nos ayudan para bien. Entonces, reclamando nuestros recuerdos de fe. Hermanos y amigos que nos están escuchando, gracias por estar con nosotros. Deseando siempre. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló. De Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cuando crucificado
Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó. En esa historia tan tierna miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. ¿Qué harás si Cristo viene hoy? Podrás decir yo listo estoy. Sabes que un día volverá. Piensa que puede ser hoy. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate. Prepárate a venir al encuentro del Señor. Si Dios pide tu alma hoy, podrás decir yo listo estoy. Sabes que puede suceder, piensa qué debes hacer. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si tú quieres ser salvo hoy y estar listo ante el Señor, sabes lo que debes hacer. Ven hoy, confiesa ya tu fe. Prepárate, prepárate. Prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor.